Hola, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Bueno, estamos a punto de empezar, pero vamos a esperar unos minutos, si os parece bien, para que todas las personas se puedan conectar. Son las 10 de la mañana en este momento. Creo que no me he presentado. Mi nombre es Bárbara García, técnica de incidencia política de la plataforma de Infancia. Así que vamos a esperar unos minutitos a que las personas se puedan ir conectando. Si en el chat me pueden decir si se escucha bien, sería ideal. Genial, muchas gracias. Se escucha bajito. Bueno, a ver. Bueno, la mayoría dice que se escucha bien, así que se oye perfectamente. Muchas gracias. Hola, buen día a todos y a todas que se están sumando. Estamos esperando unos minutos a que se conecten todas las personas. Esperamos unos minutitos más y ya arrancamos. Buenos días a todos y a todas que se están sumando. En unos minutos ya comenzamos. Estamos esperando que se terminen de conectar todas las personas. En este momento hay 64 asistentes, muchas personas, así que nada, estamos muy contentas que ha tenido buena repercusión la invitación. Eh, y en breve ya comenzamos. Ahora en un minuto comenzamos. Vale, bueno, vamos a dar comienzo a la sesión de formación. Primero que nada, buenos días a todos y a todas. Hay 67 personas conectadas, así que seguramente en unos minutos más se van a ir conectando más personas, así que, pero bueno, ya estamos en un horario prudente para comenzar, son 15. Así que primero que nada agradecer la participación de todas y todas. Mi nombre es Bárbara García, como comentaba al principio, soy técnica de incidencia política en la plataforma de Infancia
y bueno, estamos trabajando todos los temas referentes a violencia. En esta oportunidad estamos ofreciendo un programa de sesiones de formación con respecto al diseño e implementación de políticas de protección en las organizaciones. Así que bueno, esta es la primera sesión, el 28 de mayo, que estamos impartiendo ahora junto a la Cátedra del Niño de la Universidad Pontificia Comillas, con el apoyo de Porticus. Es la primera sesión que estamos haciendo, una sesión introductoria sobre políticas de protección, sobre los conceptos más importantes sobre las políticas de protección y también sobre cuáles son las responsabilidades de todos los actores en el diseño y la implementación de estas políticas de protección en las organizaciones, tanto entidades o empresas, y en el cumplimiento de las obligaciones tal como lo prevé la LOPIB, la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia. Así que, bueno, sin más, quiero de nuevo agradecer la participación de todas y todos. Esperamos que esta formación ayude al camino de todas las organizaciones a implantar sus políticas de protección. Quiero hacer dos avisos. Primero, que esta es una primer sesión, que es la primera de 3 sesiones que hemos organizado durante el año. La segunda, gracias Laura, la tenemos planificada para el 26 de junio y es una continuación de esta primera sesión, pero también se pueden apuntar entidades que no hayan participado en esta sesión, donde vamos a profundizar algunos conceptos que se vean en esta sesión y donde vamos también a trabajar con dinámicas prácticas. Por eso es una sesión presencial en la Universidad Pontificia Comillas. Y una tercera sesión que todavía no tenemos fecha, pero cuando lleguemos más cercano a octubre ya podremos delinear, donde vamos a trabajar sobre buenas prácticas en relación a entidades que ya han avanzado y que ya han tenido una experiencia en la implantación y diseño de políticas de protección en sus organizaciones. Así que bueno, sin más, voy a presentar a Laura Barroso Gonzalo, que es investigadora de la Universidad Pontificia Comillas, de la Cátedra del Niño. Gracias, Laura, por estar aquí y por acompañarnos. También avisarles que todas las preguntas que tengan a través de, bueno, en lo que vaya de la sesión, se pueden canalizar en el botón que tienen arriba en el Teams, que es preguntas y respuestas, que es P y R, que vamos a estar moderando las preguntas y respuestas. Hay muchas personas que están en este momento conectadas, son 73 personas, entonces vamos, para hacerlo más ordenado, los vamos a canalizar por ahí. Así que bueno, muchas gracias y gracias, Laura. Muchas gracias, Bárbara, y muchas gracias a la plataforma de Infancia y a Porticus por organizar este tipo de sesiones. Como decía Bárbara, yo trabajo en la Universidad Pontificia Comillas, soy investigadora de la Cátedra de los Derechos del Niño y dentro de la misma coordino el proyecto Holistic, que lo formamos un equipo multidisciplinar de distintas personas, más de 30 personas de diferentes ámbitos, que trabajamos para abordar de una manera integral todos los asuntos relacionados con la violencia hacia la infancia y la protección. Entonces, tenemos tareas de sensibilización, formación, pero también apoyo técnico a entidades, por ejemplo, en esta construcción de políticas de protección a la infancia, como lo que vamos a estar contando hoy. Lo primero, me gustaría hacer aquí una pausa de atención, contenido sensible, porque hay veces que en este tipo de sesiones, como hablamos de temas que nos pueden remover, que están relacionados con violencia hacia la infancia, sí me gustaría que intentemos todos cuidarnos y que si alguna persona se siente incómoda con alguna cuestión de la que podamos comentar, sin ningún problema, vayáis al baño, salgáis de la sesión o os toméis vuestro tiempo, porque es verdad que algunas veces implica cierta carga emocional el contenido del que podemos estar hablando. Lo que vamos a ver hoy, como primera sesión introductoria, comentaremos un poco a qué nos referimos con violencia contra la infancia, para que ya empecemos manejando un poco la misma terminología y el mismo concepto y sepamos todos de lo que estamos hablando, ¿no? Como un lenguaje común. Y aunque el objetivo final de esta sesión es que entendamos qué son las políticas de protección a la infancia dentro de las organizaciones y de las entidades, es necesario que antes de llegar a ver qué es una política de protección, pongamos un poco el contexto para entender bien por qué es necesario tener estas políticas de protección en las entidades y cuál es el sentido, ¿no? Así que primero también hablaremos un poco del marco jurídico internacional
de protección a la infancia frente a la violencia, de la LOPIVI, que es la ley que principalmente aborda esta cuestión en España, por qué se aprobó y cuáles son las obligaciones concretamente para el ámbito del ocio y tiempo libre, limitándolo un poco ahí, aunque veremos los principales rasgos de esta ley. Pero como entiendo que la mayor parte de las entidades que os habéis conectado hoy os dedicáis a educación no formal, ocio y tiempo libre, lo centraremos ahí por cuestiones de tiempo, aunque podamos mencionar alguna otra cuestión de la ley. Para empezar, como somos tantas personas hoy y en online y va a ser difícil la participación y que podáis hablar tanto como nos gustaría, ¿no? Que siempre está muy bien esto de poder compartir entre todos. Se nos había ocurrido el poder hacer una pequeña participación a través de WooClap. Os dejo ahí la web a la que tenéis que ir, wooclap.com, y si introducís este código NJMIOE, os llevará directamente a las preguntas que hemos preparado para lanzaros y que podáis dar vuestra opinión. Así vemos de dónde partimos todos, y voy a compartir yo la presentación del WooClap. Si me confirmáis, por favor, que lo veis. Podéis escanear el QR también y os lleva directamente ahí, y si no, entráis en la web y introduciendo el código os aparecerá la sesión. Estoy esperando a que entre todo el mundo porque veo que va subiendo la cantidad de gente. 21 personas ya están dentro, 23. Voy a esperar un segundito. Lo primero que vamos a preguntar con este WooClap es si conocéis la LOPIVI, para ver dónde nos encontramos todos, ¿no? Cuál es la base de la que partimos en la sesión de hoy, ya que es una sesión introductoria, pero bueno, entiendo que puede haber gente que ya haya oído hablar de esta normativa. Entonces, os lanzo esta primera pregunta. ¿Conoces la LOPIVI? ¿Sí? ¿Alguien la conoce perfectamente? ¿O alguien la conoce solo de lejos? ¿O hay alguien que nunca ha escuchado hablar de esto de la LOPIVI? Podéis seguir entrando a la sesión si hay alguna persona que todavía no lo ha conseguido, a través del código que aparece ahí arriba. Vale, ya tenemos casi 40 respuestas, 42. Vale, la mitad de las personas casi sí la conoce bien, casi la otra mitad ha oído hablar de ella, pero no conoce los detalles, y hay unos poquitos que no saben lo que es la LOPIVI. Perfecto, bueno, pues hoy aclararemos muchas cosas relacionadas con esta ley orgánica. Y os lanzo otra pregunta. Cuando hablamos de violencia contra la infancia, ¿qué es lo primero en lo que pensáis? ¿Alguna palabra o qué entendéis por violencia? Podéis escribir tantas palabras como queráis y lanzarlas y mandarlas a través de la aplicación. Vamos a ir viendo qué ponéis: maltrato, negligencia, agresión, falta de buen trato, vulnerar los derechos, abuso de poder, no validar las emociones, daños, agresión emocional, no escuchar, chillar, desprotección, desatención, gritos, pellizcos, bueno, castigo. Hay muchas cuestiones concretas que están saliendo. Omisión de cuidados, rigidez, abandono, abuso sexual, bullying, no participación,
Fenomenal, muchas gracias. Bueno, pues creo que aquí habéis recopilado un montón de tipos de violencia y también de cuestiones que a lo mejor hay veces que no se nos ocurren tan a primera vista, como esa falta de buen trato o negligencia, que son menos evidentes, ¿no? Pero que también son muy importantes y de las que también hablaremos hoy. Seguimos con otra pregunta. Cuando pensáis en buen trato, ¿qué se os viene a la mente? ¿Qué es para vosotros el buen trato? Que ya he visto que en la anterior había alguien que había mencionado que la violencia es la falta de buen trato también. Entonces, hablemos de buen trato, que es este término que ahora incluye también nuestra legislación, como veremos. Respeto, validar, seguridad, derechos, apoyar, bienestar, identidad, cuidados, empatía, igualdad, tomar en cuenta, acompañamiento, informar, soportar, participación, escuchar, cubrir las necesidades básicas. Bueno, respeto, seguridad, derechos, bienestar, escucha, acompañamiento, cuidados, estas se repiten mucho. Entorno seguro, autonomía, cariño, equilibrio, desarrollo holístico, fenomenal. Y ahora, en cuanto al lugar en el que trabajáis, si trabajáis en una entidad que trabaja directamente con infancia, ¿tiene una política de protección a la infancia o una política de salvaguarda o el nombre que corresponda según el lugar en el que estéis? ¿Vale? Muchas personas sí trabajáis en una entidad en la que haya una política de protección, aunque también hay muchas personas que no. Vale, pues como es el tema principal del día de hoy, sobre todo para aquellas que no tenéis una política de protección, seguro que podéis sacar cuestiones útiles de la sesión. Y aquellas que habéis respondido, ya con esto terminamos, aquellas que habéis respondido que vuestra entidad tiene una política de protección, ¿creéis que se aplica completamente y que todo el mundo la conoce o todavía es algo que no está del todo rodado? Ahí estamos mitad y mitad. Va ganando el que no se aplica del todo en la práctica diaria, pero vale, esto es un tema también importante, ¿no? Porque no es solo importante tener una política de protección, sino que consigamos que sea efectiva, que todo el mundo la conozca y que se implemente de manera adecuada. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todo el mundo por participar en este pequeño sondeo inicial. Yo vuelvo a las diapositivas y seguimos con la sesión. Como os decía Bárbara, os recuerdo que cualquier pregunta que os pueda surgir durante el contenido de la sesión lo podéis ir canalizando a través de P&R, ahí arriba, que son preguntas y respuestas. Bueno, os traía para comenzar algunos recortes de prensa acerca de noticias que han ido saliendo los últimos años sobre casos de violencia. Por ejemplo, esta de un profesor de un colegio condenado a 49 años de prisión por abusos a menores. Esta otra también de otro profesor en la que había víctimas que habían sido drogadas y fotografiadas desnudas. Detienen a un monitor por presuntos abusos sexuales a un grupo de escolares mientras esquiaban en el Pirineo aragonés. Tenían entre 13 y 14 años y esto era un monitor que los acompañaba a las pistas de esquí. 12.000 niños víctimas de abuso sexual en 72 años, las demandas masivas que llevaron a los Boy Scouts de Estados Unidos a la bancarrota. Esta noticia indica que se sospechaba que 7.800 exlíderes eran responsables de este horror. Otra noticia que se repitió en varias ocasiones, varios casos que se dieron en un supermercado en Alicante, no sé si lo recordáis, detuvieron a jóvenes por violar a una niña de 14 años, en este caso, en unos aseos del supermercado, pero después fueron saliendo otras noticias también en este mismo espacio.
la gimnasia rítmica italiana bajo la lupa por malos tratos a las deportistas. Oxfam no investigó de forma adecuada los casos de explotación sexual en Haití, no solo no hizo caso de las advertencias expresadas por su propio personal, sino que tampoco llevó a cabo las promesas que hizo al destaparse el escándalo. Maristas de Lleida, también un caso por abusos sexuales en los colegios. Varias ONGs reconocen abusos sexuales de sus empleados tras el escándalo de Oxfam. Aquí salía Save the Children reconociendo 16 casos en 2017, Médicos Sin Fronteras echó a 20 trabajadores, otras tantas ONGs salpicadas por este tipo de escándalos. Y bueno, esto era simplemente para intentar reflejar que desgraciadamente la violencia hacia la infancia es una realidad con la que convivimos en distintos ámbitos de la vida, ¿no? En distintos espacios en los que conviven y se relacionan los niños y las niñas y por tanto, aunque sea incómodo pensarlo, tenemos que trabajar o planificar nuestro trabajo desde el punto de vista de la prevención para que en los entornos en los que trabajamos con niños y con niñas no ocurran estas situaciones, porque como hemos visto no hay ningún espacio que pueda quedar libre de una situación de estas y lo mejor es ser conscientes de ello, adelantarse a posibles situaciones y trabajar desde la prevención, que es la mejor manera de evitar que ocurra cualquier tipo de violencia. En cuanto a la magnitud de la violencia hacia la infancia, los datos que tenemos no son del todo sólidos, digamos, porque es verdad que hay una carencia de datos y sería necesario que se estudiase mucho más este tema y se recogiesen a través de registros unificados y oficiales de una manera más rigurosa. Pero bueno, yo os traía algunas cifras para que podamos imaginar un poco cuál es la magnitud de lo que estamos hablando y tenemos una de las cifras oficiales del Ministerio del Interior, que son las denuncias que se interponen donde hay una víctima que sea un niño o una niña, que en 2023, que es el último dato del que disponemos actualmente, hubo más de 65.000 denuncias con personas menores de 18 años como víctimas y de ellas, de estas denuncias, más de 9.100 fueron por casos de violencia sexual, donde hay un mayor porcentaje de niñas frente a niños y 8.248 denuncias por malos tratos en el ámbito familiar. Sin embargo, hay otras estimaciones de estudios que han investigado acerca del tema y, por ejemplo, el Consejo de Europa indica que se estima que 1 de cada 5 niños y niñas es víctima de violencia sexual. Y también hay otro estudio de UNICEF y del Grevia, que es un grupo de investigación de la Universidad de Barcelona, que dice que 1 de cada 4 adolescentes sufre violencia en la familia. Estos tipos de violencia también debemos ser conscientes de que toda la violencia en general puede afectar más a ciertos niños y niñas por especiales situaciones de vulnerabilidad en las que se puedan encontrar, como por ejemplo las personas con discapacidad, personas migrantes, sin referentes familiares, etcétera. O también por cuestiones de género, ¿no? En cuanto a la violencia online, aunque este dato es desde el 2019, de una encuesta que hizo Save the Children, creo que también es llamativo y no sabemos cómo estaría a día de hoy actualizado, pero el 75% de los jóvenes indicaba que había sufrido algún tipo de violencia online durante su infancia, que también que vemos es un ámbito en el que cada vez más se participa de forma precoz durante la infancia y ocurren también diferentes tipos de violencia muy particulares del entorno online, pero que al final se terminan entremezclando incluso con el entorno físico porque es difícil separar ese mundo digital del mundo real y puede haber violencias en ambos lugares a la vez. Y un dato que a mí me alarma bastante y que creo que es importante también para que tomemos conciencia de lo relevante que es tener políticas de protección internas en las organizaciones, es que hay algunos estudios que indican que entre el 80 y el 90% de los casos no se reportan. Entonces, creo que esto es importante que lo tengamos en consideración para que analicemos por qué cuando hay profesionales
en contacto con niños y niñas que pueden sospechar sobre un caso, no inician procedimientos o no lo llegan a comunicar, qué obstáculos pueden encontrar y de qué manera podemos salvar esos obstáculos y facilitar que los casos se reporten. Bueno, no me voy a entretener en esto, pero bueno, también traía algunos datos de un estudio reciente de la Universidad de Barcelona que es específico sobre violencia sexual y bueno, lo han realizado directamente en colegios y también tiene unos datos que pueden resultar de interés. Sin duda todo esto de lo que estamos hablando, que al final son algunas cifras que intentan aproximar el problema, pero que entendemos que aún quedan muchos casos de violencia ocultos que siguen sin salir a la luz, son muchos más los que imaginamos como la realidad de la violencia hacia la infancia que aquello que se llega a detectar, ¿no? Hay muchos casos que pasan desapercibidos, que no conseguimos que se detecten, y de los que se detectan, incluso hay muchos que no se notifican, no se denuncian y, por supuesto, no llegan a juzgarse, se van quedando ahí por el camino un montón de casos. Entonces, realmente de lo que finalmente se condena son un porcentaje mucho más bajo de la cantidad de casos que imaginamos que hay. El impacto que tiene la violencia hacia los niños y las niñas afecta a muchas esferas distintas de su vida, ¿no? Tanto a nivel de consecuencias físicas como emocionales, sociales, y no todas las personas sufren las mismas consecuencias, pero sin duda esto afecta de manera muy negativa al bienestar, al desarrollo de los niños y las niñas. Y por eso tenemos que priorizar este asunto y no dejar de trabajar para eliminar cualquier tipo de violencia que puedan estar sufriendo. Por ubicarnos un poco en cuál es el marco internacional de derechos de la infancia y de dónde surgen la legislación que tenemos ahora en España, brevemente mencionaré que seguro que muchas de las personas que estáis conectadas lo conocéis, que es la Convención de los Derechos del Niño. Este es el tratado internacional de derechos humanos más ratificado del mundo. Todos los países menos Estados Unidos lo han ratificado. Entonces parece que hay mucho consenso con este asunto. Tiene un valor normativo y por tanto, España como país firmante y que ratificó este tratado también le aplica. El Comité de los Derechos del Niño es un grupo de personas expertas independientes que se encargan de supervisar que se cumple la convención en los estados que la han firmado, y también emite de cuando en cuando, publica unas observaciones generales, que ya hay más de 20, en las que desarrolla un tema concreto relacionado con alguno de los derechos de la infancia que cree que es especialmente importante explicitar de qué manera se garantiza que se cumpla ese derecho o de qué forma se lleva esto a la práctica para que los estados tengan como una guía, una orientación en lo que ello implica. Hay una, por ejemplo, sobre el tema del que estamos hablando hoy, la observación general número 13, que es sobre el derecho a no ser objeto de ninguna forma de violencia, es muy relevante para este asunto, y podéis encontrar otras relacionadas con el ámbito digital, con el interés, que es el interés superior del niño, la participación infantil, que también son de gran interés. La Convención de los Derechos del Niño tiene 4 principios, que son el interés superior del niño, que ha de ser considerado en cada decisión que se toma relacionada con un niño o una niña, la no discriminación, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el derecho a ser escuchado, lo que solemos denominar participación infantil, ¿no? Estos son los 4 principios que tienen un peso muy importante en la Convención. ¿Y por qué se aprobó en España una nueva ley que ya no es tan nueva? Porque es una ley orgánica del 2021, que siempre decimos la nueva ley de protección integral a la infancia frente a la violencia, pero es verdad que ya han pasado unos cuantos años y aún quedan cuestiones por implementar y falta que sean una realidad, ¿no? Esta ley venía siendo una recomendación del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas a España, que desde el 2010 estaba el comité indicándole a España que era adecuado que aprobase y recomendable que aprobase una ley de este tipo. En España se trabajó durante muchísimos años con distintos gobiernos, grupos políticos,
para desarrollar esta ley, vamos a llamarlo PIBI, porque como veis el nombre es muy largo y es tedioso referirse a ella como Ley Orgánica 8/2021. Entonces esta LOPIBI fue una ley bastante de consenso, que fue un trabajo duro por parte de muchas organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo las organizaciones de la Plataforma de Infancia. También desde las universidades trabajamos en este asunto para intentar promover que se aprobase, y por fin en 2021 fue una realidad. Y venía esta ley a hacer que la normativa española estuviese más acorde a los estándares internacionales y a intentar contribuir a este tema, que vemos que es de tanta importancia como es la violencia contra la infancia, por la magnitud que tiene, por el impacto que tiene en los niños y niñas que la sufren y, en definitiva, en el conjunto de nuestra sociedad. En 2021 se aprobó y fue todo un hito, pero ahora, como os decía, tenemos el reto de conseguir que todas las esferas de la sociedad donde aplica esta ley la conozcan bien y se implemente adecuadamente. También la LOPIBI contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible, en particular por el tema de que promueve el bienestar de la infancia, eliminar distintos tipos de violencia y la igualdad de género. Y las cuestiones principales que tiene esta ley, que la hacen que sea pionera y novedosa, es que aborda de manera integral la violencia hacia la infancia, que pone mucho el foco en la prevención, es decir, veníamos de tener normativas muy centradas en actuar cuando ya ha ocurrido el caso, ¿no? Pues a través del Código Penal condenamos a una persona que ha ejercido violencia hacia la infancia, pero lo que pone de relieve esta ley es que es muy importante que se trabaje desde las administraciones públicas y desde distintas instituciones y entidades desde el punto de vista de la prevención, para que no llegue a ocurrir los casos de violencia. También refuerza mucho la participación infantil, que entendemos que es uno de estos medios de prevención de la violencia, y le pone obligaciones absolutamente a todo el mundo. Entonces, hay obligaciones dentro de la ley para el ámbito familiar, el ámbito educativo, el ámbito sanitario, el sistema de protección, para justicia, para el entorno digital, deporte y ocio y tiempo libre, que se regula de la misma manera, para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? O sea, como que la ley en ese enfoque integral intenta abordar todos los tipos de violencia, y además desde los diferentes ámbitos en los que viven o se relacionan, participan en nuestra sociedad los niños y las niñas. Y también aborda desde la sensibilización y prevención hasta la detección precoz de los casos de violencia y la intervención, es decir, como toda esa protección integral que es necesaria para tratar este tema de la violencia contra la infancia. Algunos conceptos clave que incluye la ley es el enfoque de derechos humanos, que como hemos visto en la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, esto es crucial, ¿no? La concepción de los niños y las niñas como personas titulares de derechos, no simplemente como un objeto de protección, sino que son titulares de derechos, y por tanto cuando alguien tiene un derecho hay otro alguien que tiene una obligación de garantizarlo, y como tal son garantes de estos derechos los poderes públicos y las distintas instancias de nuestra sociedad. Y también introduce el concepto de protección integral, que incluye la sensibilización, prevención, detección precoz y la protección frente a todo tipo de violencia y la reparación del daño, ¿no? Como hemos visto. Y, por supuesto, el interés superior del niño, que es derecho, principio y norma de procedimiento, y que es imprescindible para todas las cuestiones que tienen que ver con las decisiones o con la vida de la infancia. Incluye otros conceptos clave que no teníamos anteriormente en nuestra normativa y que debe orientar también el trabajo que hacen las entidades de prevención y de protección a la infancia frente a la violencia, ¿no? Este concepto amplio de violencia, como decíamos, por el que la define como toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma o medio de comisión,
e incluye la violencia digital de forma específica, ¿no? Hay como toda una serie en la ley de tipos de violencia que se incluyen dentro de esta definición, pero como vemos es una definición amplia en la que caben todas esas tipologías que también habéis mencionado en la nube de palabras que hemos hecho al principio, ¿no? Desde maltrato físico, psicológico, emocional, castigos humillantes, descuido, amenazas, explotación, acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, mutilación genital femenina, trata, matrimonio forzado, acceso no solicitado a pornografía, extorsión sexual, difusión pública de datos privados, bueno, distintas cuestiones, ¿no? Entonces, esto es un punto muy importante de la ley porque nos hace prestar atención a todas las situaciones de violencia que puedan estar sufriendo los niños y las niñas, independientemente de ese tipo de violencia que sea, ¿no? También en esta necesidad o importancia de la prevención, habla de los entornos seguros, que es otro concepto clave que introduce la LOPIBI y que antes no incorporaba la normativa española, que son aquellos entornos en los que se respetan los derechos de la infancia y se promueve un ambiente protector físico, psicológico y social. Aquí, una vez más, incluye el entorno digital, que no se lo olvida en ningún caso la ley. Y, por supuesto, el concepto de buen trato, que también lo hemos hablado antes, pero que, bueno, la LOPIBI no solo busca eliminar los tipos de violencia, sino que haya una actitud positiva y proactiva para promover ese desarrollo holístico de las personas y el respeto de los derechos de la infancia. Entonces, que haya una cultura de buen trato, ¿no? No es solo que apuesta por ese bienestar integral hacia las personas. Con estos conceptos clave que hemos visto, pasamos a ver algunas cuestiones. No nos da tiempo hoy a analizar todo lo que incluye esta ley, pero bueno, sí que hay algunas cuestiones importantes por el trabajo que podáis desarrollar que es conveniente conocer. Lo primero de todo es que esta ley, la LOPIBI, incluye dos figuras clave que es obligado tenerlas en los centros educativos, al coordinador de bienestar, y en las entidades de ocio, tiempo libre y deportivas, que son los delegados de protección. Estas dos figuras son, en definitiva, referentes de protección a la infancia frente a la violencia, pero están reguladas de manera distinta y con nombres distintos, como veis. Entonces, centros educativos, coordinadores de bienestar, ocio, tiempo libre y deporte, delegados de protección. Ahora veremos a continuación en qué se diferencian y cuál es la particularidad de estas figuras. Por otro lado, los registros unificados, que creo que he visto por el chat o en no sé si en el chat o en las preguntas y respuestas, que alguien hacía una consulta sobre el RUSBI, que cuando yo estaba mencionando los datos de la magnitud de la violencia y el problema que tenemos a veces con lo de los datos oficiales que no reflejen exactamente toda la realidad, ¿no? Esta ley, la LOPIBI, como mencionaba una compañera por el chat, indica que se crearán unos registros unificados para poder tener información desglosada sobre los distintos tipos de violencia que sufran los niños y las niñas en España. Sin embargo, es algo que no ha sido inmediato cuando se aprobó la ley en 2021, sino que han pasado ya varios años y todavía no es del todo una realidad, ¿no? Yo las últimas noticias que tengo sobre el RUSBI era que el Ministerio el Ministerio de Infancia estaba terminando de elaborar este registro, que lo iban a pilotar y demás, pero hasta donde yo sé todavía no está funcionando de manera clara, homogénea en todo el territorio. O sea, que es una cuestión que todavía está un poco pendiente de implementarse. También otro, pero que será muy útil, ¿no? Cuando lo tengamos será muy útil para poder recabar información que sea más fiable de los datos que tenemos ahora mismo, que nos manejamos con estimaciones y demás. Otra cuestión importante que se incluyó a raíz de la LOPIBI es el tema de la prueba preconstituida,
que consiste en cuando un niño o una niña puede entrar en un proceso judicial, se toma una prueba de su testimonio con todas las garantías a través de una grabación previa que puede ser después utilizada en el juicio sin tener que molestar en más ocasiones al niño o a la niña, evitando así revictimizarle, porque sabemos que enfrentarte a un juicio ya es un entorno hostil, una situación desagradable para cualquier persona, pues más para un niño o una niña que tenga que estar reviviendo constantemente o años después la situación de violencia que pudo tener, ¿no? Entonces, a través de, bueno, la LOPIVI ya reconoce que sea obligatorio tomar prueba preconstituida para los menores de 14 años y para quienes tengan discapacidad y es un avance, aunque convendría que también, en mi opinión, se extendiese a los mayores de 14 años, ¿no? Porque siempre es una cuestión que es positiva para no generar más daño al propio niño o niña. Por otro lado, amplió los plazos de prescripción de los delitos más graves contra la infancia, porque también me imagino que sabréis que hay muchas personas que hasta que no llegan a la edad adulta no son capaces de verbalizar, si es que en algún momento lo verbalizan, posibles situaciones de violencia que hayan vivido durante su infancia. Entonces, de esta manera se da un mayor plazo para que se puedan perseguir este tipo de delitos. Se creó también con la LOPIVI el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, que es un órgano al final pues consultivo para que puedan opinar los chicos y las chicas, y se elaboró una estrategia de erradicación de la violencia que después mencionaremos brevemente porque incluye un apartado específico sobre qué es esto de los entornos seguros y ahí nos habla de las políticas de protección de las organizaciones. O sea que es un documento que puede ser interesante para aquellas personas que todavía no han desarrollado en su entidad una política de protección a la infancia. Hay otras cuestiones generales que afectan en particular a las entidades de ocio y tiempo libre, es la obligación de contar con formación especializada, inicial y continua para los profesionales que trabajan con infancia, el deber de comunicación, que la ley indica que toda la ciudadanía tiene un deber de comunicación de las situaciones de violencia que puedan sufrir los niños y las niñas, pero en particular para las personas que trabajan con infancia, por su cargo, por su responsabilidad relacionada con el cuidado, tienen un deber cualificado que es exigible en mayor medida que para el resto de la ciudadanía. Este deber cualificado nos obliga a comunicar cualquier indicio incluso si es una mera sospecha, de violencia contra la infancia a servicios sociales y en el caso en el que haya un riesgo para la salud o la seguridad de ese niño o niña, también a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o al Ministerio Fiscal. Esto es muy importante que lo tengáis en consideración en vuestros protocolos internos, cuando tengáis o si ya tenéis una política de protección a la infancia dentro de vuestra organización, el deber de comunicación es crucial para posibilitar y armar todo ese flujograma de actuaciones que hay que llevar a cabo una vez hay alguna sospecha de un caso de violencia o una evidencia, a quién hay que notificar, qué casos se notifican y demás, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro esa obligación legal de la comunicación, ese deber cualificado. También se prevé un deber de comunicación para contenidos ilícitos en Internet o para temas de protección de datos personales. Por otro lado, incluye a la LOPIVI otra cuestión novedosa que es importante que conozcáis porque puede ser que en algún momento os surja este tema con los chicos y chicas con quienes trabajéis, que es que los niños, niñas y adolescentes pueden comunicar situaciones de violencia a las autoridades competentes, ya sea policía, servicios sociales o la autoridad que corresponda. Lo pueden comunicar directamente, no hace falta que vaya su padre o su madre con ellos, ¿no? Entonces, este tema es importante porque incluso a día de hoy a veces nos encontramos casos en los que en una comisaría hay algún policía que no conoce bien las actualizaciones de la normativa o estos cambios que ha introducido la LOPIVI
y cae en decir, bueno, es que tiene que venir la madre de esta chica para que la podamos atender, y que sepáis que no es necesario, ¿vale? Que en ese protagonismo de la infancia o del refuerzo de su participación, la LOPIBI reconoce que pueden comunicar las situaciones de violencia. Y luego el tema, otro tema también que recoge la LOPIBI, pero que ya antes de que se aprobase era una cuestión en España, era el tema de la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, que hay que presentar cuando se está en contacto con infancia, ya sea trabajando o a través de voluntariado. En cuanto a las obligaciones específicas del ocio, las administraciones públicas de cada territorio, y que esto lo veremos después, qué es lo que pasa con el desarrollo normativo de la LOPIBI y en las comunidades autónomas en particular, tienen que elaborar unos protocolos de actuación con actuaciones de prevención, detección precoz e intervención. Y las entidades tienen la obligación de aplicar esos protocolos, monitorear que se cumplen y también de designar la figura del delegado de protección que hemos mencionado, fomentar la participación de la infancia, fomentar las relaciones y comunicación entre la organización y los progenitores, adoptar medidas contra la discriminación. Entonces, estas serían en particular las obligaciones que atañen al ocio y al deporte, que se regulan de la misma manera. Y esta figura del delegado de protección para ocio, tiempo libre y deporte, en la LOPIBI, como hemos dicho, se regula de manera diferente que la figura que se prevé para el ámbito educativo, que ahora la veremos. Es muy escueto lo que indica la ley sobre el delegado de protección. Indica estos 3 puntos que os recojo aquí. Es una persona que tiene que estar disponible para que los niños y niñas puedan acudir a ella para expresarles sus inquietudes. Está encargada de difundir los protocolos y de que se cumplan, y deberá realizar las comunicaciones pertinentes cuando se haya detectado una situación de violencia. En definitiva, es una figura que debería estar liderando el cambio de cultura hacia una cultura de buen trato, garantizar que nos encontramos en una entidad que es un entorno seguro para la infancia, promover la prevención de todos los tipos de violencia, que se detecte de forma precoz, que haya una gestión integral de los casos, que haya canales de comunicación adecuados, pero esta figura la tienen que desarrollar las comunidades autónomas. Entonces, la LOPIBI lo único que nos indica son estos 3 puntos, y está habiendo un desarrollo heterogéneo, digamos, entre los distintos territorios, tanto de esta figura como la del coordinador de bienestar de los centros educativos. Os dejo aquí las obligaciones en el ámbito educativo, que aunque no es el tema de hoy, bueno, por si alguien quiere ver también algunas cuestiones que incluye la ley, pero como veis, solo a simple vista, con esta diapositiva, podréis apreciar que las funciones del coordinador de bienestar que recoge la LOPIBI son mucho más amplias que las que indica para el delegado de protección. Entonces, son figuras que en principio podrían parecer análogas como referentes de protección, pero sí que se han regulado de una manera distinta. Entonces, el mensaje principal que yo os quiero dejar es que es importante que todas las entidades tengáis una coordinación con las figuras de referencia que haya en otras entidades o instituciones, como por ejemplo los coordinadores de bienestar de los centros educativos, de los centros que tengáis alrededor de vuestra entidad, en vuestro territorio. Es interesante que os coordinéis con ellos para poder abordar de forma más integral los casos, o atender de manera adecuada a los niños y niñas y coordinaros, etcétera. Pero lo que tenéis que estar muy pendientes es de qué ocurre a nivel autonómico con el desarrollo de estas figuras, porque después serán cada comunidad autónoma la que regule de qué manera se especifica en su territorio las funciones o los requisitos de estas figuras, porque la ley orgánica no llega a ese nivel de detalle. Os dejo aquí esta guía
que tenéis aquí el enlace, pero bueno, lo podéis encontrar en internet en abierto, que es una guía sobre la LOPIBI, sobre esta ley orgánica que acabamos de comentar, que se elaboró desde la Plataforma de Infancia y la Cátedra de los Derechos del Niño de Comillas, que recoge todo lo crucial de la ley, pero bueno, de una manera un poco más agradable que el BOE, que igual cuando abres el Boletín Oficial del Estado a veces te da un susto y es difícil de comprender. Entonces, en esta guía, a través de fotos o de un texto un poco más amigable, podéis revisar lo que necesitéis acerca de la ley. Y nada, por ir concluyendo con este tema, y ahora pasamos a hablar en particular del tema de las políticas de las entidades, comentar lo que veníamos diciendo del desarrollo normativo de la LOPIBI, ¿no? Que la LOPIBI introduce un montón de cuestiones importantes, pero algunas de ellas deben ser desarrolladas a posteriori, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Por ejemplo, a nivel estatal, el tema de los registros de datos unificados, el tema de la justicia especializada para la infancia, que ahora recientemente, hace unos meses, se ha aprobado una ley orgánica también para el tema de la justicia, que incluye la posibilidad de que haya secciones especializadas en violencia contra la infancia en algunos tribunales, pero a nivel autonómico también va a ser muy importante la manera en la que se desarrolla la LOPIBI, puesto que las comunidades autónomas, como sabréis, tienen sus propias leyes de infancia, sus propias leyes de servicios sociales y otro tipo de normativa, como los reglamentos que puedan desarrollar las figuras del delegado de protección o del coordinador de bienestar, que es importante que estéis atentos a todo esto o a los protocolos que desarrollen, que apliquen al ocio y tiempo libre, al deporte, etcétera, para poder estar al tanto de cuáles son las novedades en el territorio en el que estáis, porque además parece que no está siendo del todo homogéneo, sino que puede que haya diferencias entre un territorio y otro. Y como no tenemos tiempo hoy para entrar en todos los detalles de cómo va este desarrollo en ámbito autonómico, ámbito estatal, también os dejo el enlace a este informe de la Plataforma de Infancia, en el que tras 3 años de la LOPIBI se hizo un análisis de cuáles eran los principales avances y retos pendientes para que podáis informaros específicamente en vuestro territorio cómo está la situación o cuál es la última legislación vigente, si está actualizada la LOPIBI, si todavía queda pendiente de actualizarse, etcétera. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar específicamente de cómo creamos entornos seguros para la infancia en las entidades de ocio y tiempo libre y de esas políticas de protección a la infancia. Os recuerdo una vez más que tenéis el espacio para preguntas y respuestas arriba, P y R, por si queréis ir lanzando por ahí preguntas, y cuando terminemos las veremos todas las preguntas al final de la sesión. Como os he mencionado antes, la estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y adolescencia que se aprobó desde el Ministerio de Derechos Sociales recoge un apartado específico, un área estratégica que es sobre entornos seguros. Esta estrategia se aprobó porque así lo indicaba la LOPIBI y incluye en ese área estratégica 3 que el objetivo de garantizar que todos los entornos donde convivan y se relacionen niños, niñas y adolescentes deben ser entornos seguros. Esto aplica a todas partes. En el caso de las personas que estéis conectadas, entiendo que seréis más empresas, entidades, asociaciones, fundaciones de ocio y tiempo libre o de educación no formal. También creo que había algunos colegios que estaban inscritos a la sesión de hoy, pero en definitiva los entornos seguros los obliga la legislación que sean todos esos espacios en los que conviven y se relaciona la infancia. Y en la estrategia se habla de esa cultura de protección organizacional en la que es crucial que exista una política de protección a la infancia dentro de las organizaciones que incluya ciertas cuestiones que veremos a continuación. También habla de la importancia de formar a profesionales, a familias y también a la infancia, y de dar un protagonismo a los niños, niñas y adolescentes a través de participación infantil. En esta línea vamos a ver
unas pinceladas de cómo podemos crear un entorno protector y de buen trato para la infancia, un entorno seguro, que esto, como decía Bárbara al principio, entraremos más en detalle y de forma más práctica en una siguiente sesión que se va a celebrar de forma presencial en la Universidad Pontificia de Comillas, para ahí desgranar más a través de distintas dinámicas cómo concretamos esto a nuestra realidad, a nuestra entidad, pero hoy veremos que estas cuestiones principales de cómo podemos garantizar un entorno seguro en la entidad en la que trabajamos. Hay 3 patas que son claves, que son la prevención de cualquier tipo de violencia, la detección precoz de los casos para actuar cuanto antes y ese abordaje adecuado, siempre garantizando el interés superior de los niños y de las niñas. Desde la entidad lo que podemos hacer son políticas de protección a la infancia, como veníamos comentando, ¿no? Que también son una herramienta fundamentalmente preventiva, que también nos va a ayudar a gestionar los casos, porque lo suyo es que incluya un protocolo de actuación, pero también incluye muchas cosas más allá de un protocolo de actuación, desde el punto de vista preventivo. Entonces, ¿qué es una política de protección a la infancia? Realmente es un documento que recoge el compromiso que tiene la entidad con garantizar los derechos de la infancia, con proteger a los niños y a las niñas frente a cualquier tipo de violencia a través de distintas acciones de prevención de la violencia, pero también capacitando a sus profesionales para que sean capaces de detectar de forma precoz los casos y disponiendo de un protocolo de actuación claro que recoja las actuaciones que se van a llevar a cabo cuando ocurra una posible situación o sospecha de violencia. La política de protección tiene que también dejar muy claro cuál es el ámbito de aplicación, cuál es el alcance de esta política de protección, a quién aplica. Debería aplicar al personal que tenemos contratado, pero también al voluntariado, a las personas que están en prácticas y también a las entidades con las que podemos colaborar, que puedan ser empresas subcontratadas u otro tipo de relación, que van a estar dando un servicio a los niños y niñas con quienes trabajamos y que también queremos que garanticen los estándares mínimos de nuestra propia entidad, ¿no? Entonces, en definitiva, esta política de protección va a garantizar esos estándares que recogerán la manera en la que la entidad se compromete con todo este asunto y con todo este tema, y de qué forma va a ir garantizando que se previene la violencia, se detecta de manera precoz y se actúa de una manera adecuada cuando pueda surgir un caso. Al elaborar la política de protección para aquellas entidades que todavía no la tenéis, es muy importante que esté adaptada al contexto específico en el que trabajáis, tanto al colectivo concreto al que os dirigís, como al entorno en el que estáis, porque está muy bien inspirarse de las políticas del vecino, ¿no? De una entidad que creo que es parecida a mí, ya la tiene hecha, bueno, pues voy a mirarla un poco para ver por dónde se ha enfocado, pero hacer un copia-pega tal cual, sin un poquito de ojo crítico de ver si esto a mí me encaja o no, tiene muchos riesgos, porque tal vez luego no nos aplique de una manera adecuada, ¿no? Entonces, no será lo mismo la política de protección de una entidad que trabaje con infancia que tiene discapacidad que la de una entidad que trabaja con niños y niñas solicitantes de protección internacional o solicitantes de asilo, o que la de una entidad que trabaja con personas en riesgo de exclusión social. O sea que ahí es importante que atendamos a dónde trabajamos o en qué territorio, también es una cuestión importante, con quién trabajamos, de qué manera, para que podamos adaptarlo bien a nuestro contexto. Y yo ahí os aconsejaría, por supuesto, que la elaboréis de forma participativa, porque no es lo mismo para una entidad que caiga de repente desde arriba un documento que ha aprobado una junta directiva o un equipo directivo, a que esto tenga en consideración a todas las personas que forman parte de la entidad, ¿no? Que todo el mundo pueda participar en la elaboración de la política de protección, aportando la realidad con la que convive cada persona desde su rol, ya sean personas contratadas, voluntarias, como los propios niños, niñas o las familias, que va a garantizar
que la política esté mucho más adaptada a nuestra realidad y, por tanto, pueda resultar más útil cuando la pongamos en marcha y la intentemos implementar. Y también va a garantizar que las distintas personas de la entidad la viven como propia, ¿no? Que la sienten suya porque han participado de esto y cala más o permea más en todos las personas de la entidad, que si de pronto te ponen un documento de un montón de páginas a leer, firmar y comprometerte con ello. Y luego es muy importante, por supuesto, difundirlo. Y para difundirlo necesitamos hacerlo a través de diferentes canales, que pueda estar disponible para todo el mundo, si necesita revisarla, mirarla, pero también en un lenguaje accesible, porque si atendemos a personas que no comprenden el castellano, pues no tendríamos que tener la política solo en castellano. Para los niños y niñas, en muchas ocasiones, lo que es recomendable es tener una versión adaptada a la infancia, porque tendemos a elaborar políticas o protocolos con un lenguaje muy rimbombante y con un texto muy técnico que tal vez un niño o una niña no comprenda de una manera adecuada. Entonces, es importante que tengamos ahí unas versiones accesibles, adaptadas en lenguaje y en formato, para que todas las personas de la entidad puedan comprenderla de forma adecuada, y esto pueda garantizar que se implemente nuestra política de protección. Vamos a ver algunos elementos que son importantes, que incluya una política de protección a la infancia de una entidad, y algunos están muy relacionados con la prevención, como decíamos, ¿no? Porque es donde tenemos que tener el foco siempre para intentar que no lleguen a ocurrir situaciones de violencia, pero también hay otros que están relacionados con pasos posteriores a que pueda ocurrir un caso, ¿no? Como el protocolo de actuación y demás. Entonces, empezando por esa prevención, por un lado es importante que nuestra política, dentro de la manera en la que explica que vamos a cumplir desde la entidad con la protección a la infancia, desarrolle diferentes herramientas o procedimientos que vayan a garantizar que esto ocurre, ¿no? Y todo esto lo recogerá la política de protección. Entonces, un punto importante con el que comprometerse desde la entidad es con el análisis de riesgos. ¿Qué quiere decir esto de analizar los riesgos? En definitiva, el objetivo de la política es que la propia actividad que realizamos como entidad, ya sea una actividad, unas actividades extraescolares, unos campamentos, lo que sea, ¿no? El servicio que desarrolla nuestra entidad no genere un daño a las personas con las que intervenimos, que en este caso son niños y niñas. Y en el contexto internacional se ha venido desarrollando mucho el tema de la salvaguarda infantil, pero también de personas en situación de vulnerabilidad, que recoge como esos estándares que ayudan a ese principio de no hacer daño, ¿no? Entonces, analizar nuestros propios riesgos, los propios riesgos que puede tener nuestra actividad para los niños y niñas a las que atendemos, es crucial para anticiparnos a ellos y establecer medidas de mitigación. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar una actividad concreta que desarrollamos y pensar en posibles situaciones de riesgo para la protección de la infancia que pueda suponer realizar esa actividad, y definir algunas medidas de mitigación de esos riesgos, ¿no? Medidas concretas que puedan reducir esos riesgos para anticiparnos que no lleguen a ocurrir. Entonces, esto es un punto muy importante, y de este análisis de riesgos normalmente surge la necesidad de tener una política de protección, de tener toda una serie de procedimientos o elementos que vamos a ver ahora, como contratar a la gente con ciertas garantías, desarrollar un código de conducta, formar a las personas, ¿no? O sea, el propio análisis de riesgos nos da pistas de la necesidad que hay de desarrollar otras cuestiones en la propia entidad. Otro tema también relacionado con la prevención es la manera en la que seleccionamos a personas que vayan a trabajar o a realizar un voluntariado en nuestra entidad. El tener una criba mínima que garantice que no cualquier persona
entra a trabajar con niños y niñas en el marco de nuestra entidad, ¿no? Y que quien entre pues cumple unos requisitos mínimos y demás. Una de las cuestiones en los procesos de selección, por supuesto, puede ser la solicitud de la certificación negativa del registro de delitos sexuales, que esto nos obliga a la ley a pedírselo a cualquier persona que esté en contacto con infancia, pero también podemos incorporar otras cuestiones que vayan más allá de la ley y que consideremos que sea un estándar mínimo de nuestra entidad, como por ejemplo solicitar referencias de puestos anteriores, o realizar una entrevista o una dinámica en la que hagamos algún caso práctico para ver de qué manera esta persona responde ante una situación u otra. Y es importante que tengamos ahí bien definido esos procesos de contratación o incluso de colaboración con otras entidades, lo que hablábamos antes, ¿no? De si queremos que nuestra política de protección aplique a entidades colaboradoras o a empresas subcontratadas, pues también esto es una cuestión que tenemos que incorporar desde el punto de vista de la subcontratación o realizar convenios de colaboración con otras entidades, el incluir que se ha de cumplir con nuestra política de protección en el caso en que ya no tengan una propia política interna, que también puede ser y darse el caso. Otro asunto importante es el tema de la formación de los profesionales y de la sensibilización y de los niños y niñas con quienes trabajamos, el capacitarles tanto a profesionales como a niños y niñas en temas de protección frente a la violencia es muy importante para también poder prevenir posibles situaciones y también para dotar de herramientas en cuanto a la detección precoz de los casos. Disponer de un código de conducta que va en la línea de la prevención, porque es un documento que recoge las conductas que la entidad quiere que tengan las personas que trabajan dentro de la entidad, o sea, aquellas conductas que el personal que trabaja con infancia debe tener en el desempeño de su trabajo y aquellos comportamientos que están prohibidos en el marco de las actividades de la entidad porque no se consideran unos comportamientos de buen trato. Y esto es importante que lo incluya la política de protección, que todo el mundo conozca cuál es el código de conducta, se comprometa a cumplirlo, lo firme, etcétera. Otro punto interesante a analizar, que esto está muy relacionado con el análisis de riesgos, son los espacios físicos en los que trabajamos, cómo de seguros son, que hay veces que es difícil cambiar esto porque las infraestructuras no son algo tan sencillo como de cambiar como elaborar un código de conducta, pero bueno, es una cuestión importante a tener en consideración, a analizar los propios riesgos de estos espacios físicos para intentar mitigar posibles situaciones que puedan darse. La participación infantil, como hemos estado mencionando, es muy relevante tanto para elaborar la política de protección de la entidad como para implementarla y para decisiones que haya que ir tomando, poder tener en consideración lo que opinan los niños y las niñas, escucharles y tenerlo en cuenta. Y también es crucial que dentro de la propia entidad haya un organigrama interno, una estructura en la que quede claro qué rol juega cada persona, qué es lo que tiene que hacer o puede hacer cada persona de la propia entidad. No es lo mismo el rol que jugará un monitor de ocio y tiempo libre que el que juega el delegado de protección, ¿no? Entonces, ahí establecer bien cuáles son las responsabilidades en materia de protección de cada uno para dar seguridad a las personas de la propia entidad y que fluya luego todo adecuadamente, sobre todo cuando hay un caso y se tiene que activar un protocolo de actuación. Saber quién hace qué, ¿no? Esto es muy importante. Para poder recoger o recibir esos casos es esencial que tengamos canales de comunicación accesibles y seguros y adaptados a la edad o a las necesidades de las distintas personas con las que trabajamos. Porque si no podemos correr ese riesgo de que no tengamos una política de protección estupenda, pero no nos llegue ningún caso y entonces parece que aquí no ocurre nada, pero es posible que ocurra y no lo estemos viendo o no lo estemos sabiendo detectar o no haya herramientas para que se comuniquen los casos, ¿no? Y estos canales de comunicación abrirían el protocolo de actuación
ante casos que se tiene que poner en marcha cuando llegue cualquier sospecha o evidencia de una posible violencia, y ahí tenemos que tener distintos circuitos, porque no es lo mismo que una violencia contra un niño o una niña de la entidad la haya ejercido una persona de nuestra propia entidad, a que ahí tendremos que llevar a cabo ciertas actuaciones relacionadas también con el tema de recursos humanos, de gestión del personal, que si, por ejemplo, detectamos un caso que puede haber una violencia en la familia, ¿no? en casa de ese niño o esa niña, pues tendremos que tener otro circuito distinto de actuación. Entonces, o, por ejemplo, un caso entre chicos y chicas dentro de una actividad. O sea, que es importante que el protocolo de actuación haga una distinción clara de los distintos flujos que pueden darse según de dónde venga la violencia. También es importante, por supuesto, la atención integral y la reparación de las posibles víctimas, como decíamos, el difundir la política, todos los procedimientos y la evaluación y mejora continua. Si tenemos una política de protección y no se está implementando de manera adecuada, no está funcionando, como ha habido antes al principio, que muchas personas decían que en su entidad hay una política, pero no está implementada de forma adecuada o en la práctica no sirve, es inútil. O sea, que elaborar estos documentos estupendos y tener los medios en el cajón no tiene ningún sentido. O sea, que es mejor que tengamos como unas pautas claras de cada X tiempo vamos a evaluar cómo funciona esto, qué es lo que no funciona, lo cambiamos. O sea, que estos son documentos vivos y hay que tener un monitoreo y una mejora continua para que realmente funcione, que es el objetivo. Os dejo también para más información este enlace a la página web de recursos de infancia.org de la plataforma de infancia, donde podéis encontrar distintos documentos, porque aunque hemos dado así unas pinceladas generales de cómo construir una política de protección y cuáles son los elementos clave que tiene que incluir, aquí podéis encontrar mucha más información acerca del tema, como por ejemplo este documento que se titula Construcción de políticas de protección, que también desarrolla un poquito estas cuestiones que hemos hablado, o como por ejemplo esta guía de entorno seguro en contextos de educación no formal que desarrollamos desde la Cátedra de Derechos del Niño de Comillas, que tiene mucho detalle de cómo hacer un análisis de riesgos, elaborar códigos de conducta, casos concretos